docentes, compañeros estudiantes y personas en general que me visualizan a través de las diferentes plataformas virtuales. Mi nombre es Glenda Magali Tojlares, curso el grado de sexto perito contador en la Escuela Particular Mixta Joyabateca de Ciencias Comerciales de Joyabá. Es un verdadero gusto haber estado en esta plataforma virtual y haber dado a conocer varios temas que son de interés para todos. Y en esta ocasión daré a conocer los últimos temas de mi última exposición de práctica supervisada, las cuales son la contabilidad e historia de la contabilidad. Empezaré explicando sobre la contabilidad. Muy bien, la contabilidad es la parte de las finanzas que estudia las distintas partidas que reflejan los movimientos económicos y financieros de una empresa o entidad. También es una herramienta clave para conocer en qué situación y condiciones se encuentra una empresa y con esta documentación poder establecer las estrategias necesarias con el objeto de mejorar su rendimiento económico. Por ejemplo, si compramos madera para fabricar sillas, tenemos que contabilizar esa compra para saber qué cantidad tenemos, cuándo nos ha costado, quién es el vendedor y en qué fecha lo compramos, etc. De todo eso y más se encarga la contabilidad. Al igual que es un recurso del que se dispone para administrar los gastos o ingresos de una compañía, cualquier empresa en el desarrollo de su actividad realizada, operaciones de una compra, venta, financiación. Como consecuencia de estas actividades, su patrimonio varía y obtiene un beneficio o una pérdida. Todas las empresas son conscientes que se deben gestionar la forma adecuada los parámetros contables. Este concepto involucra tanto a las dos denominaciones pequeñas y medianas empresas como las grandes multinacionales. Del mismo modo, obedecer tanto a razones de índole financiera, de términos de asegurar la adecuada rentabilidad, como a disposiciones fiscales debido a la presión de los físicos federales, provinciales, locales, sobre todo cada formulación comparativa. Historia de la contabilidad. La contabilidad es una actividad tan antigua como la propia humanidad. En efecto, desde que el hombre es hombre y aún mucho más antes de conocer la escritura, ha necesitado llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a su vida económica y a su patrimonio, bienes que recolectaba, cazaba, elaboraba, consumía y poseía, bienes que almacenaban, bienes que prestaba, bienes que daba en administración, etc. Los primeros documentos escritos que se conocen, constituidos por militares de tablillas de arcilla, con inscripciones en carteras, protocolos y formas hace más de 5.000 años, contiene tan solo números y cuentas sin texto ni palabras. Este hecho hace concluir a las citadas investigaciones que la escritura debió de surgir en el año 3300 a.C. para satisfacer la necesidad que sentían los antiguos habitantes de Mesopotamia de registrar y dejar constancia de sus cuentas. No fue pues el deseo donde llega a la posterioridad el recuerdo de hazañas guerreras, relatos de héroes o dioses, o de plasmar normas jurídicas para su permanente, constante y cumplimiento, lo que motivó al nacionamiento de la estructura como se creía hasta ahora, sino simple y llenamente la necesidad de recoger y conservar las cuentas originadas como consecuencia de procesos productivos y administrativos.
Desde primeros tiempos, las actividades de registro contable se han venido sucediendo ininterrumpidamente. Aún solo a partir de los siglos XIV y XV se conservaban testimonios escritos con un carácter regular y relativamente abundante. Los datos contienen en la documentación contable aún más antigua y fragmentaria son cualitativos y exactos y no digamos ya que en el caso de la contabilidad moderna llevadas por partida doble en las que los datos se prestan formados un todo coherente, completo o íntimamente interrelacionado. Por ello, su estudio e interpretación permiten arrojar una luz muchas veces eternamente nueva, insospechadas sobre hechos históricos que a la fecha de ellos habían sido explicados de manera errónea e insuficiente. De igual modo, la investigación histórica contable ha mostrado el conocimiento e interés de los poderes públicos españoles de esa época por las prácticas contables de los mercaderes hasta el punto de dictar con una antelación de más de 200 años sobre sus más inmediatos seguidores, la primera legislación en el mundo imponiendo a los conocimientos la obligación de llevar libros de cuentas y de hacer precisamente por el método de partida doble. Con esta legislación que fija un hito y supone uno de los grandes momentos estelares de la historia de la contabilidad española en el contexto mundial, se pretendía impedir o al menos animorizar la salida fraudulenta de materiales preciosos más allá de nuestras fronteras. Había cuenta del rasgo inevitable de la contabilidad por partida doble, dejaba de todas las operaciones. El estudio de la contabilidad proporciona asimismo una visión desconocida e inesperada en el rey Felipe II, que con la imagen hierática y distante de la historia sin nación tradicionalmente capaz, sin embargo, de estar perfectamente al corriente de las prácticas mercantiles en ese tiempo y de intereses fundamentales. Por ella a él se le debe la incorporación de la administración pública de relevantes hombres de negocios para aprovechar sus conocimientos, así como la introducción en 1592, tras un intento fallido en 1580, de la contabilidad por partida doble, para llevar las cuentas centrales de su real hacienda como primer gran país en el mundo, en lo que constituye otro de los momentos estelares de la historia de la contabilidad en España. Estos hechos dan idea del grado de interés y atención con que en la corte española se seguían las novedades en el mundo mercantil y financiero en España. Estos hechos dan idea del grado de interés y atención con que en la corte española se seguían las novedades en el mundo mercantil y financiero. Pues bien, porque si las ventajas de incorporar el análisis histórico, económico, el estudio e interpretación de la documentación contable parecen tan evidentes y proporcionan resultados tan gratificantes, la historia de la contabilidad, que es el auge experimentado en los últimos años, es realmente tan poco conocido y práctica todavía. La respuesta de esto debe buscarse tales en las dificultades técnicas que la contabilidad ofrece al no iniciado, dificultades que se multiplican cuando lo que hay que interpretar requiere el conocimiento de las técnicas vigentes en determinados periodos del pasado. Esta dificultad ha dado lugar precisamente a que algunos hayan dado a la historia de la contabilidad el
apelativo de ingeniería de la historia económica por considerarla su parte más fácil, intrincada y recordativa, como efectivamente así tales dificultades técnicas son las que han motivado que muchos historiadores económicos hayan soslayado y siguen soslayando en sus investigaciones los aspectos históricos, contables o no introduciales en el terreno resbaladizo del conocimiento.